Pues vamos ahora con nuestra sección de Fantasy, porque después de una semana 1 que estuvo muy movida y bueno, ya arrancaron obviamente todas las ligas, empieza la semana 2 y obviamente hay que hacer algunas modificaciones a los equipos. ¿Y quién mejor que Mauricio Gutiérrez, el experto en Fantasy que tiene 37, es comisionado de 37 ligas? Ahí nomás se las dejo. Wow. ¿Quién mejor que Mauricio Gutiérrez para contarnos quiénes son los jugadores a los que hay que añadir, a los que hay que soltar y algunas sorpresitas? Mau, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Martín? Muy bien, contento de estar con ustedes para hablar de Fantasy Fútbol y vámonos con aquellos que hay que agregar. Por supuesto que Marquise Brown, el receptor de los Ravens, después de su buena actuación, debe ser la prioridad agregar. También Jamison Crowder, el receptor de los Jets, muy utilizado en el slot a total estilo de Adam Gase. Me gusta mucho el potencial que puede tener para toda la temporada, aunado a la baja ya confirmada de Quincy Enunwa. También el tight end novato, raro confiar en Fantasy en un tight end novato, pero creo que TJ Hawkinson dio muestra de su potencial con buenas manos y una muy buena técnica de bloqueo. En cuanto a corredores, pudiéramos agregar a Devin Singletary si acaso está disponible en su liga. También Adrian Peterson vuelve a ser relevante con la lesión de Darius Guice. ¿Y alguna sorpresita así que de un jugador que no nos esperemos, que quizás no tuviera tan buena semana en la primera, pero que va a funcionar en la siguiente? Entonces a mí se me ocurre, por ejemplo, Mecole Hardman, el receptor de Kansas City, ahora sin Tyreek Hill, pero ¿tú qué opinas? ¿Hay alguno más o el propio Hardman? De acuerdo, me gusta mucho Mecole Hardman, de hecho va a ser el sustituto claro de Tyreek Hill en esa ofensiva. Recuerdo en la época del draft cuando estaba en veremos la suspensión de Tyreek Hill, todo el mundo pensaba que Mecole Hardman podía sustituirlo de buena manera. Hoy pasa exactamente lo mismo. Otro que me gusta mucho el potencial es Miles Sanders de Filadelfia. Se puso como el corredor titular, a pesar de que los números en cuestión totales de yardas no están ahí. Jugó más snaps que Jordan Howard, jugó más snaps que Darren Sproles, y él me parece que pudiera ser la sorpresa ante una defensiva de Atlanta que permitió muchísimas yardas a Dalvin Cook. Oye, Mau, y bueno, además del fantasy normal, nosotros en la NFL tenemos un fantasy un poco distinto que se llama Ritual NFL, que también es muy divertido. Quizás no requiere tanto tiempo como un fantasy, pero para quienes quieran pasar un buen rato, bueno, lo tenemos disponible. ¿Y por qué no nos cuentas un poquito, Mau, cómo funciona el formato de este fantasy? Sí, un nuevo formato, la verdad es que novedoso. Aquí la diferencia es que no solo tendremos que agregar jugadores en lo individual, sino que aquí el roster se compone de una ofensiva en general por aire, una ofensiva en general por carrera, un equipo defensivo completo y aparte un equipo de equipos especiales, valga la redundancia, y el pateador. Y además agregar un quarterback, un corredor y un receptor abierto. De todos estos hay que nombrar a un capitán, y el que tú nombres como capitán va a doblar sus puntos fantasy en la semana. Ya tenemos lista la liga de Trendzone para que se inscriban. Les estaremos compartiendo los datos y la clave en las redes sociales. Jueguen contra nosotros ya estamos listos con nuestro equipo. De hecho, les pudiera compartir un poco de a quienes voy a utilizar esta semana. En cuestión de pase ofensivo voy con los Patriots, en ofensiva con Cowboys, y la defensa estaré utilizando a los Bills de Buffalo enfrentando a unos muy caídos Giants. Y bueno, aclarar que también no es como en un fantasy normal, que si por ejemplo Kerim o Rodolfo tienen a los Vaqueros... Déjame en paz. Por Dios, bueno, si Kerim y Rodolfo tienen a los Vaqueros, yo no los puedo seleccionar. Todos podemos realmente seleccionar al mismo equipo. Se trata simplemente de afinar nuestra... Sí, porque si no en nuestra liga no podrías agarrar nada de los Vaqueros, porque todos los agarra Rodo. Sí, así. Y el camino Ofensiva, al Super Bowl. defensiva, El camino al Super Bowl. Dak, Zeke... Y bueno, hay que ganar. Aquí podemos ver también en el link, el código de nuestra liga para que entren, y también el link de donde pueden inscribirse a Ritual NFL. Véanlo aquí abajo. Y pues nada, Mauricio, alguna otra cosa que quieras comentar, alguna recomendación de lo que sea, o más bien, pues, aunque sean la recomendación para esta semana: tengan paciencia. Solemos sobrereaccionar de lo que sucede en semana 1. El año pasado,
Christian McCaffrey empezó siendo el running back 28 de la temporada y Travis Kelce fue el tight end 56 con solo un punto fantasy en semana 1. Esperen a que sus jugadores que consiguieron en las primeras 3 o 4 rondas tomen ritmo. Tengan paciencia, no cometan locuras como soltarlos o tratar de venderlos barato. Entonces, ¿tú crees que mi Todd Gurley va a regresar a la normalidad o ya más bien las rodillas Ahí no le van a dar? sí no estoy tan seguro. Lo que me preocupó más de Todd Gurley, la utilización no estuvo mal, más de 70% de los snaps. Sin embargo, las oportunidades en línea de gol tuvieron 4 los Rams que fueron por carrera y ninguna fue para Todd Gurley. 3 para Malcolm Brown y 1 para el novato Darrell Henderson. Y eso sí es preocupante porque limita mucho el total de touchdowns que pudiera tener al final de la temporada el running back de los Rams. Pues muy bien, Mauricio Gutiérrez, muchísimas gracias. También hay que leer a Mauricio en nfl.com, ahí escribe para nosotros también sus recomendaciones, así que si les interesa saber más de fantasy y meterse más en este mundo y tener las recomendaciones del experto más importante en México y de habla hispana, pues lo pueden hacer en nfl.com con los artículos de Mau Gutiérrez. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Les mando un abrazo, creo que sí, saludos.